Bienvenidos a un capítulo más de la serie de Lectio Divina. Y hoy veremos el quinto paso, la acción. Nos da como guía esta pregunta: ¿a qué me comprometo o a qué nos comprometemos? Es el paso que nos pone con los pies en la tierra, en el mundo en el que vivimos, después de haber reflexionado, orado la palabra del Señor y de las ideas que nacieron en camino a ser vida, es decir, a ponerlas en práctica, en acción. Siempre es bueno recordar que la palabra del Señor no es solo para ser conocida, sino hay que hacer la voluntad de Dios Padre, y debe ser el fundamento de nuestras actitudes y de nuestros gestos. Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice, lo obedecen y lo ponen en práctica. Ese es el fundamento del quinto paso de la Lectio Divina, la acción, el vivir, el hacer vida aquello que fue leído, reflexionado, orado y contemplado. Si de verdad hubo un encuentro de corazón a corazón con el Señor, a través de su palabra, no se puede seguir siendo el mismo. Algo debe cambiar. De alguna manera, se debe vislumbrar aquello que fue conocido. La palabra del Señor es una propuesta de vida, un estilo de vida, una manera de vivir la vida, pero no es solo información, sino buena nueva. Ella es para ser asumida y vivida. De ahí la necesidad de iluminar la propia vida con esta palabra y ver de qué manera uno se está identificando y cómo está asumiendo este estilo de vida. Es en este sentido donde la acción es un mirarse a uno mismo y sincerarse consigo mismo, descubriendo dónde uno está y a la luz de esta reflexión, decir qué se puede hacer para convertir en vida ese proyecto que el Señor nos da en su palabra. En este último paso de la Lectio Divina, tratamos de poner en práctica en nuestra vida lo que la palabra del Señor nos ha revelado por la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. La primera respuesta a Dios, que nos habló en el texto bíblico, se dio en el diálogo de la oración, en el tercer paso. Ahora, en este último paso de Lectio Divina, damos la segunda respuesta, con acciones concretas realizadas en el tiempo y en la historia, es decir, acciones que tengan efecto en mi vida y en la vida de los demás, para nuestra comunidad y como consecuencia el medio donde vivimos. Todo el proceso de la lectura orante de la Biblia no queda en el interior de la o las personas, sino que se hace fecundo en la vida cotidiana impregnada por los valores, enseñanzas y actitudes del Evangelio. Lo leído, meditado, orado y contemplado no pueden quedar como una lectura simple o lectura cultural, o como algo que conocimos y no pasa a algo más. Se debe hacer presente en una vida coherente y comprometida para el reino de Dios y el medio en que vivimos. Jesús dijo: dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice, lo obedecen y lo ponen en práctica. La vida de María y la de todos los auténticos discípulos del Señor y de muchas personas reflejan esta enseñanza que sintetiza muy bien toda la dinámica de la Lectio Divina. Escuchar a Dios por medio de su palabra como para obedecerle, poniéndola en práctica en nuestra vida, en la historia, en la propia realidad cotidiana. En este último paso, tampoco ya no hay preguntas específicas, dado que ya no hay reflexión. Para resumirlo en pocas palabras, decimos que la acción es cómo llevar la palabra a nuestra vida. El ejercicio de Lectio Divina ayuda a conjugar de manera coherente la dimensión orante espiritual y actuante del discípulo misionero o persona. Integra la dimensión espiritual con lo material, la trascendente con la histórica, la eterna con la temporal. Muchas veces en la vida de la Iglesia, algunos grupos defendieron más el aspecto espiritual en menosprecio del compromiso histórico y viceversa. El auténtico discípulo, misionero o persona equilibra ambas dimensiones. La lectura orante de la Biblia está en esta perspectiva, enlazando lo más profundo de la palabra del Señor, lectura y meditación, con la respuesta a la palabra del Señor, oración y contemplación, con la vida cotidiana. El compromiso de la vida cotidiana refleja la forma más religiosa, más espiritual, más solidaria, de actitud hacia mí y los demás,
y trascendente de la oración y la contemplación. Nuestras acciones deben ser personales según lo que Dios suscite en el corazón de cada orante o persona, sea en la experiencia de lección divina personal o comunitaria. Sin embargo, puede ser que en algunas circunstancias particulares, el fruto de acción de una lectura orante de la Biblia comunitaria pueda concluir en una acción concreta única y común a todo el grupo de participantes. Si los diversos integrantes están habitualmente relacionados por ser de la misma comunidad, pueden captar en su diálogo con el Señor una necesidad particular a la que se ven impulsados a responder para la comunidad, es decir, para la iglesia o fuera de esta. Por ejemplo, tomar una actitud decididamente misionera hacia algún sector o barrio de la propia parroquia, o asumir algún servicio de tipo social o evangelizador en alguna institución de cuidado de niños o de ancianos. Todas estas actividades espirituales deben ser consideradas luego con los responsables de la comunidad para verificar que sean factibles y convenientes. ¿Cómo llevar la palabra del Señor a la acción en nuestra vida? La Iglesia Cristiana Católica, a través de los años y la constante revisión e interpretación de la palabra del Señor, ha ido creando el magisterio de la Iglesia y nos da como propuestas, acciones y documentos importantes, los cuales podemos conocer y a través de ellos tomar las acciones que la Iglesia nos propone. Estos son: 1. Obras de misericordia, corporales y espirituales. 2. La acción social de la Iglesia. Riesgo en la acción. 1. Que las acciones se queden solo en ideas y no sean realmente puestas en práctica. 2. Que las acciones a poner en práctica realmente salgan del corazón y de este encuentro con el Señor que nos motiva a actuar, y que no solo sean para decir hoy cumplí, es decir, que brote el ego para decir estoy actuando según el Señor y solo sea una simple fotografía para el día o para satisfacer mi ego. 3. Que las personas no apliquen el texto en su vida, sino que lo apliquen a la vida de los demás, dando recetas para todos, menos para sí mismas. 4. Asimismo es bueno recordar que en el mundo de la vida espiritual todo es gracia y don, que ahí es el Señor quien actúa y se manifiesta. Nosotros apenas somos receptores de su amor. Por ello, tener cuidado para no caer en un voluntarismo e individualismo obsesivo, donde uno dice, voy a hacer y lo voy a hacer porque yo quiero. Eso no. En cambio, sí es importante escuchar aquello que el Señor está iluminando e inspirando por medio de su palabra, escuchar y descubrir su voluntad a través del texto que se está reflexionando. 5. Todo tipo de acción con actitud positiva es bueno y tiene un valor muy importante, pero en este sentido, el texto bíblico, la palabra del Señor que tomamos desde un inicio para hacer este proceso de reflexión con lección divina en las acciones, se tiene que ver reflejado este texto. Si no es así, entonces todo el proceso de reflexión de lección divina sobre el texto no tuvo ningún sentido. Para saber más sobre lección divina y tenerla a diario, visita nuestras páginas en www.fundacionpane.org y en www.cristonautas.com. Bendiciones.